Como la furgoneta tiene una cantidad considerable de bollitos, no me gustaría que se quedasen después, cuando termine la furgoneta, con este kit que me he comprado. Tiene una serie de ventositas pequeñas que se van poniendo con pegamento, del típico que utilizamos con pistolas de estas de bricolaje. Le voy a ir pegando el pegamento y voy a poner estas ventositas en los bollitos y luego con la máquina voy a ir tirando de ellas, pues las iré sacando. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave. Vamos a ir sacando poco a poco estos bollos, que no es que sean gran cosa, pero se va a ver una diferencia enorme de tenerlo a no tenerlo, porque una vez que esté arreglado, todo se va a ver como nuevo. La gente que se dedica a esto de forma profesional tiene unas lámparas que son especiales, pero yo me he hecho este invento con un fluorescente de estos y con un soporte de teléfono móvil para poder ponerlo en cualquier sitio con la ventosita, y con esto yo me voy a ir apañando porque no me apetece gastar más dinero en una lámpara de esas especiales. Desde aquí tenemos puesta para que se vea perfectamente el bollo. ¿Veis que aquí, en esta zona, podemos ver que todo el fluorescente se ve perfectamente recto y aquí hace como una deformación? Eso es que tenemos el bollo ahí y vamos a tener que ir poco a poco sacándolo hasta que se vea igual que el resto de la línea. La otra parte, que también está abollada, también va a haber que hacer lo mismo con ella. Y ahora es el momento de utilizar esta herramienta para ir tirando poco a poco de ella. Ya se ve a simple vista que ha mejorado una barbaridad con este primer intento. Ahora hay que ir a hilar fino y ir dándole con una ventosita más pequeña en la zona donde ha quedado todavía un poco hundido. Y después de hacer todo este proceso, pues como veis el bollo prácticamente no se aprecia, tienes que buscarlo, y para el ojo entrenado pues se da cuenta de que ha habido un golpecito reparado, pero como te digo, ahora ya es una cosa que vas a tener que ir a buscar, ya prácticamente no se aprecia. Y después de esto, si le damos una pulida, quedaría todavía mejor, pero como no voy a dejar esta pintura vista, pues no me preocupa. Solo queda seguir con todo el resto de la furgoneta y tengo para un ratito.
En la zona de las puertas traseras, por lo que sea, por aquí tenía bastante óxido. Lo que ha sido necesario ha sido primero sanear todo el óxido, lijarlo bien, y una vez que ha quedado la chapa viva, primero se le da una pintura que se aplique directamente sobre chapa, antioxidante, para que no vuelva a oxidarse. Debería de darle masilla para volver a lijar y que quede lisa la zona. Como esta pintura es bastante gorda, no llega a ser una imprimación, pero sí que es bastante espesa, así que cuando termine de lijarla voy a ver si es necesario masilla o no, porque es posible que haya zonas donde prácticamente las irregularidades sean mínimas, solamente algún arañazo profundo y cosas así, y no haga falta ni siquiera darle masilla. Estas zonas de aquí ya prácticamente ni se aprecia, pero aquí había óxido, como habéis visto lo he lijado entero y le he dado el spray, así que por toda esta zona de aquí la verdad es que no voy ni a lijar más, ni a enmasillar, ni nada. Esto está perfectamente listo para poder darle el acabado final. Lo importante es que se quede bien saneado y que no vuelva a salir nunca más óxido ahí. Lo mismo que en esta otra zona de aquí, que como veis ha habido que hacerle un buen boquete para lijar una zona que estaba bastante oxidada porque había tenido un golpe y estaba descascarillada aquí la pintura, así que se ve que le fue entrando el agua y se fue oxidando. Lo he dejado bien saneado y ahora sobre esto lijaré y le daré masilla para que quede perfectamente liso y ya luego le damos la pintura final. Uno de los bollos más típicos que solemos encontrarnos en las furgonetas son este tipo de bollo de aquí. Es un picotazo que le ha pegado algo de dentro hacia afuera y entonces en la zona de carga de las furgonetas es súper típico encontrarte este tipo de bollos. Estos son todavía más fáciles de arreglar porque solamente hay que darle con un punterito aquí, poquito a poco, pum 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 pum, hacia adentro, dándole martillacitos pequeños e ir metiendo la chapa hacia adentro hasta que se vaya igualando. Es súper importante tener una luz buena que podamos poner y vamos a ver cuando posamos por encima del picotazo que la luz se va a estrechar. Y ahora ya prácticamente no se nota nada. Para el que no lo sepa, hay gente profesional que se dedica a sacar los bollos de esta manera, varilleros se llaman. Y normalmente trabajan bastante mejor que yo, la verdad. Lo que pasa que yo, lo primero, no quería gastar dinero y lo más importante, no tenían tiempo para venir hasta final de mes. Así que me he puesto con ello ahora. Y la verdad es que aunque no deja un acabado totalmente profesional, ya está 100 millones de veces mejor de lo que estaba. Así que como tampoco es un Ferrari, pues yo creo que con esto me vale de sobra. Porque en cuanto salga a la carretera me va a caer una piedra de un camión y me va a volver a sacar otro bollo. Así que yo creo que así está perfecto. Los varilleros, aparte de utilizar este tipo de pistolita así que estira hacia afuera del bollo, utilizan unas varillas que las meten por debajo y entonces van empujando el bollo de dentro para afuera. Pero yo no tengo esta herramienta y además esa herramienta es bastante más complicada para utilizar que la que he utilizado yo. Por lo que yo he ido probando, esta manera es la más sencilla, igual no es la que deja los mejores resultados, pero yo recomiendo que cualquiera que tengáis un coche que quiera arreglarle bollitos de estos, os compréis un kit de esos y vayáis probando porque la verdad es que tampoco es muy difícil. Es cuestión de tirarle horas y a lo mejor en un par de tardes o 3 no vas a ser un profesional, pero posiblemente vas a mejorar muchísimo todos estos bollitos como los que habéis visto aquí, que a lo mejor puedes ir sacándolos sin falta de pintar.
Para empezar la parte de coloración de la furgoneta, voy a acercarme a la página de los amigos de Aluco Vinilo y voy a buscar un color que quiera poner a mi furgoneta. En esta página vamos a encontrar un montón de colores diferentes, cientos y cientos, perlados, brillantes, mates, cualquier color que queramos poner a nuestra furgoneta lo vamos a encontrar en Aluco, con todos los acabados. El color que yo he elegido es exactamente el Tiffany Blue, es un azulito claro que según cómo le esté dando la luz se ve verdoso, azulado, y en este caso están diferentes acabados, brillo, mate, perlado, pero yo quiero el clásico brillo porque es el que quiero coger. Tengo que coger el rollo más largo de todos para que cubra toda la furgoneta. Si tu furgoneta es un poco más pequeña, puede ser que te sirva con un rollo más pequeño. En cualquier caso, te recomiendo que midas bien cuánto necesitas de cubrir y que cojas el rollo que te corresponda. Si metes el código Rastuin cuando compres tu rollo de vinilo, vas a tener un 15% de descuento de los colegas de Aluco. Como siempre, te dejaré el link a la web de Aluco Vinil en la descripción y en el comentario fijado. Con el vinilo vamos a conseguir poder cambiar de color la furgoneta en un tiempo récord, sin tener que mandar la furgoneta a un taller de chapa y pintura y sin tener que pasar por el engorro de tener que estar metiendo un montón de suciedad dentro de la furgoneta y demás. También les he pedido a Aluco que me manden todas las herramientas que voy a necesitar como espátulas, imanes y cúters. Y por otro lado, aunque también se pueden comprar, he preferido fabricarme con la impresora 3D un par de herramientas que van a serme muy útiles para hacer la instalación. Estas herramientas me van a facilitar cortar los vinilos de diferentes maneras y voy a poder hacer unos cortes súper buenos con unos acabados perfectos. Y como mi nueva impresora 3D puede hacer cositas en multicolor, estoy haciendo una tirada de llaveros para el canal y voy a sortear un llavero entre todos los que comentéis en este vídeo. Una de las partes más importantes a la hora de poner el vinilo es limpiar bien toda la furgoneta, pero sobre todo tenemos que limpiar muy bien estas zonas donde va a recoger por detrás el vinilo y es la parte por la que puede empezar a levantarse. Así que yo siempre lo limpio con alcohol y con un trapo de microfibra y limpio las veces que haga falta hasta que quede perfecta, porque si no luego cualquier día de sol con el calor que genera el propio sol se te puede hacer que se despegue.
Por desgracia para la Renault Trafic no hay mucha variedad de llantas en el mercado, pero tenemos la suerte de que la tornillería encaja con la del Jeep Cherokee, y para Jeep Cherokee sí que tenemos un montón de llantas disponibles y a muy buen precio. La diferencia entre una y otra es que el buje no es del mismo tamaño, por lo que tendré que hacer este tipo de centradores para que encaje bien la llanta y luego no vibre. Ahora que he comprobado que los centradores encajan bien, fabrico todos los demás y os voy a dejar en la descripción el enlace por si queréis fabricaros unos con vuestra impresora también. El resultado ha sido una auténtica pasada, no me esperaba que fuese a quedar tan bien ni yo mismo. La verdad es que tengo un proyectazo para este año 2026 que empieza con este vinilado y con esta preparación exterior. Suscríbete para seguir viendo toda la evolución del proyecto porque te voy a enseñar un montón de cosas que sé que te van a gustar. Montaré una instalación eléctrica monstruosa, un asiento cama eléctrico automático, voy a fabricar un techo elevable artesanal hecho por mí mismo y todas las locuras que se me vayan ocurriendo porque esta furgoneta lo merece.